Muy bien, hermanos. Hoy no vamos a ahondar en el estudio del texto bíblico de Gálatas. Eso lo vamos a iniciar la próxima semana. Hoy vamos a trabajar sobre información introductoria a la carta, porque, como les dije, la idea de esto no es un curso de teología profunda, pero tampoco quiero convertir esto en una clase muy superficial. Vamos a decir que quisiera conseguir como que un término medio, ¿verdad? Entre las dos cosas, entre algo muy sencillo y algo muy profundo, pues quiero compartir con ustedes algo intermedio. Eh, y si estuviéramos haciendo un estudio superficial, esta introducción estaría de más. Pero cuando queremos hacer un estudio de carácter un poquito más profundo, la introducción es importante porque ya yo les he explicado que cuando se hace un análisis del texto bíblico hay que tomar en cuenta información previa de cuándo fue escrito, quién lo escribió, en qué contexto fue escrito y, en fin, por muchas razones es importante tener esa información. Eh, la carta a los Gálatas, lo primero que vamos a ver es aquí, es voy a hacer una pequeña lectura para explicar estos párrafos, porque nos van a ayudar a entender la introducción como tal. Dice aquí, la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas es una carta llena de riqueza doctrinal en la que se revela perfectamente todo sobre la salvación. Es decir, el énfasis de la carta a los Gálatas es la salvación. Jesucristo es presentado, Jesucristo es presentado como el único medio de justificación para el hombre, quedando así la ley o cualquier otro sacrificio o esfuerzo humano como intentos inútiles para alcanzar el perdón. Fíjense esto tan interesante, que la carta de los Gálatas nos permite entender que cualquier cosa aparte de Jesucristo, como la ley o cualquier otro sacrificio o esfuerzo humano, es imposible por medio de eso alcanzar el perdón de nuestros pecados. Pues Dios ofrece la gracia únicamente por fe a todos los que creen y entregan sus vidas a Jesucristo. Estudiar la epístola a los Gálatas no es analizar un tema secundario de lo que Dios le ha dado a conocer al hombre. Es decir, si bien es cierto, toda la Biblia tiene importancia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no es lo mismo estudiar la salvación que, por ejemplo, estudiar la historia del pueblo de Israel. La historia del pueblo de Israel, por ejemplo, es muy importante, pero para una persona que necesita ser salva, conocer la historia de Israel no es algo preponderante. En cambio, hablarle del Evangelio sí es importante. Y la carta a los Gálatas se concentra en hablar acerca del Evangelio y del mensaje de salvación. El amor de Dios hacia el hombre manifestado en el ofrecimiento de la salvación por gracia mediante Jesucristo y por la fe. Todo estudiante de Gálatas encontrará en este estudio o comentario un apoyo de incalculable valor. Es decir, modestia aparte, yo considero que lo que vamos a estudiar durante esta oportunidad va a ser de incalculable valor para nuestra vida. Por último, dice, este estudio pretende servir para fortalecer la fe y contribuirá a producir una verdadera madurez espiritual basada en el conocimiento de la palabra de Dios. Además de enriquecer al lector en su conocimiento bíblico, enriquecerá su vida espiritual, pues nadie podrá leer este estudio o este libro sin ser impactado positivamente tanto en su conocimiento doctrinal como también en su vida espiritual práctica al poner en acción una vida fundamentada en los frutos del Espíritu Santo. Quiero darle la bienvenida a mi esposa Egdamar, que se nos está uniendo hoy, y también a mi hijo Eliezer, que también sé que está por allí. Por lo menos allí lo veo en la pantallita que está conectada. Muchísimas gracias. Muy bien, entonces, hermano, para resumir esta lámina, básicamente lo que quise destacar es por qué o qué cosas nos inspiran o nos llevan a estudiar la carta a los Gálatas y sobre todo de qué se trata la carta, que es el tema de la salvación. Es decir, así como, por ejemplo, la carta a los romanos
una exposición teológica brillante. La carta a los Gálatas podríamos decir que es una carta a los romanos resumida, una carta a los romanos donde se expresa la doctrina de la gracia de una forma muy resumida, pero muy puntual. Otra cosa que debemos enunciar en esta tarde son algunas razones para estudiar esta carta. ¿Por qué comenzamos con esta carta? ¿Por qué vamos a estudiar esta carta? ¿Qué nos lleva a estudiar esta carta? ¿Y qué podemos esperar al estudiar esta carta? En primer lugar, la Epístola a los Gálatas tiene un mensaje en particular para nosotros, para los creyentes del siglo XXI. ¿Por qué? Porque aunque fue escrita para personas de hace 21 siglos atrás, esas personas eran como nosotros, tenían un temperamento similar al nuestro, y ya vamos a ver por qué me refiero a que tenían un temperamento similar al nuestro. Ellos eran acosados por todos lados por cultos y sectas innumerables, y los querían arrancar de esa ancla segura que es el Evangelio de la Gracia. Es decir, los que recibieron esta carta, es decir, la gente de Galacia, estaba experimentando hace 2000 años atrás, cuando la recibieron, los mismos ataques, las mismas trampas, los mismos cuentos de camino que vienen a veces a atacar nuestra fe en Cristo Jesús. En segundo lugar, porque al estudiar la carta a los Gálatas, vamos a contemplar la insistencia que esta carta hace en la justificación por fe ante Dios, sin las obras de la ley. Es decir, nos vamos a dar cuenta cómo Pablo, de una forma tremenda, por supuesto, el Espíritu Santo, ¿no? Pero cómo Pablo hace un énfasis tremendo en este asunto de la gracia versus la ley. Y ¿por qué la carta termina haciendo una presentación del papel del Espíritu Santo como el principio de la nueva vida en Cristo? Y ese Espíritu Santo en la vida del creyente es un disfrute que nosotros podemos tener si lo sabemos aprovechar como hijos de Dios. Entonces, básicamente la carta nos lleva primero a descubrir muchos aspectos que nos hacen similares a los que recibieron esta carta hace 2000 años, nos lleva a descubrir la relación que hay entre gracia y ley, y nos lleva a descubrir el papel del Espíritu Santo en la vida cristiana. Muy bien, sigamos. Ahora vienen algunos datos de interés. Recuerden que todas estas láminas yo se las voy a pasar para que ustedes las puedan coleccionar. Algunos datos de interés serían, primero, el autor es Pablo, evidentemente es Pablo, pero es importante señalarlo por lo siguiente. El apóstol Pablo escribió muchas cartas, como ustedes sabrán, primera a los Corintios, segunda a los Corintios, Romanos, Efesios, Filipenses, Gálatas, primera Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses, primera Timoteo, segunda Timoteo, Tito, Filemón. Esas son las cartas colosenses que se sabe que Pablo escribió. Pero los teólogos, a través de los siglos, a través del tiempo y de estudio, algunas veces han discutido que algunas de esas cartas no las escribió Pablo precisamente. Yo no sé si ustedes lo sabían, pero hay muchos libros que en la portada dice que la escribió, por decirles algo, Elvis Carballosa, que es un gran autor latinoamericano de libros de teología. O de pronto usted puede conseguir un libro que dice que lo escribió Joel Austin, que es un pastor de prosperidad de allá de Houston, que es muy famoso. En fin, hay muchos autores que se han hecho famosos, George McDowell y otros más, que el libro por fuera dice que lo escribió él, pero se ha descubierto, algunos no están de acuerdo con eso, que el libro como tal no lo escribió ese autor, sino que alguien escribió el libro y ese autor famoso lo lee, está de acuerdo con él, le hace algunas correcciones y dice, ok, pónganle mi nombre, ¿ok? Entonces, algunos autores, algunos teólogos piensan que alguna de esas cartas que yo acabo de mencionar, Pablo no fue el autor material, es decir, no fue la persona que escribió la carta, ni siquiera que la dictó, sino que alguien le atribuyó ese nombre a Pablo. Bueno, si alguien tiene dudas de que Gálatas no fue escrita por Pablo, pues debería de eliminar esas dudas por completo,
Porque de todas las cartas que mencioné, Romanos, Gálatas y Primera y Segunda de los Corintios son las cartas que indudablemente Pablo escribió. Así que es muy importante tener en cuenta eso, que Pablo es el autor indudable de la carta a los Gálatas. La fecha, ¿cuándo fue escrito eso? Ustedes saben que Jesús nació el año 0, vamos a suponer, aunque luego se descubrió que realmente nació el año -4 antes de Cristo, pero ese es otro tema. Lo cierto es que Jesucristo murió de 33 años y resucitó y ascendió a los cielos. Y se cree que esta carta fue escrita a finales de los años 40 o principios de los años 50. Es decir, que cuando esta carta se escribió, hacía aproximadamente unos 17 años que Jesús había muerto, resucitado y partido a los cielos. Si eso es así, entonces el apóstol Pablo, cuando escribió esta carta, tenía aproximadamente unos 15 años de convertido. Es decir, que Pablo era un hombre que ya había transitado el camino de la fe por mucho tiempo y se cree que Pablo se convirtió en el año 35 después de Cristo, lo que quiere decir que Pablo tenía 15 años en la fe y en su ministerio cuando escribió esta carta. ¿Dónde se escribió esta carta y en qué condiciones? Bueno, esta carta fue escrita desde la ciudad de Éfeso y quiero mostrarles un momento un mapa para que ustedes sepan de qué estamos hablando. Si ustedes pueden ver la pantalla, yo acabo de poner un mapa aquí. La ciudad de Éfeso está en una costa que es aquí, en la costa del mar Mediterráneo, aunque a esto se le llama el mar Egeo. Esta parte de aquí se llama el mar Egeo. Si ustedes logran ver el mouse, ¿verdad? Aquí está la ciudad de Éfeso. En la ciudad de Éfeso, el apóstol Pablo en esta ciudad escribió esa carta y se la envió a la gente de Galacia que estaba hacia el este de Éfeso. ¿Ok? Esta zona que está aquí. Hoy en día, toda esta zona de por acá se llama Turquía. ¿Ok? Estambul. ¿Ok? Entonces, aquí en Galacia, si ustedes ven el mapita que está en la esquina, todo lo que está en amarillo es Galacia, y Galacia estaba dividida en dos zonas, la zona del norte y la zona del sur. Así que cuando Pablo, escribe esa carta, lo hace desde Éfeso en su tercer viaje misionero. Aquí voy a hablar de los destinatarios de la carta, y aquí es que nos vamos a ver un poquito reflejados nosotros. La carta no es escrita a una iglesia, es escrita a varias iglesias. ¿Ok? ¿Por qué? Porque así comienza la carta a los Gálatas. Dice en el versículo 2, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Por ejemplo, la iglesia de Tesalónica era una sola iglesia, una sola congregación. Pero las iglesias de Galacia eran varias. ¿Por qué? Vuelvo al mapa otra vez. Porque Galacia era una zona muy grande. Como verán, toda esta zona de aquí, todo lo que está aquí en amarillo, eso es Galacia. Era una zona bastante amplia y había muchas ciudades, unas más pequeñas y otras más grandes. Sobre todo las ciudades más grandes eran las que estaban en el sur, ¿verdad? Cerca del mar Mediterráneo. Entonces allí el apóstol Pablo escribió a varias iglesias que estaban en la zona. Y esta zona se llamaba Galacia, ¿por qué? Ya lo voy a explicar. Antes de explicar eso, quería decir que en el mapa que les mostré, la parte de arriba de Galacia era una parte que era más bien agrícola, rural. La gente que vivía allí era gente de campo. Mientras que en la parte sur, cerca del mar Mediterráneo, por estar cerca al mar y por estar allí varios puertos importantes, era una zona más metropolitana y de comercio. Entonces, aunque todos eran galos, aunque todos eran de Galacia, la parte de arriba, del sur, y la parte de abajo eran bastante diferentes la idiosincrasia de ellos. Esto hace pensar que el apóstol Pablo, hay varias teorías de varios teólogos que hacen pensar que la carta a los Gálatas no fue escrita para la gente del norte, sino para la gente del sur, porque era la gente que estaba más involucrada en cosas mundanas, ¿ok? Porque eran los que vivían en las ciudades, los que estaban sujetos a más tentaciones, y la gente del sur estaba más alejada. Pero realmente lo que he leído y lo que he encontrado es que no importa o no debemos hacer ese tipo de acepción. Cuando Pablo dice a las iglesias de Galacia, estaba incluyendo a tanto a los del norte como a los agentes del sur.
Y por último, para que conozcamos un poquito del contexto cultural y político, ustedes si han oído alguna vez un juego de fútbol donde jueguen los franceses o a la selección francesa, o alguien se refiera a los franceses con otro término, al pueblo francés se le llama el pueblo galo, ¿no? Por ejemplo, ustedes van a oír una transmisión de fútbol y alguien va a decir, bueno, el equipo galo está avanzando hacia la portería del equipo alemán, por ejemplo, o del equipo teutón, porque a los alemanes se les llama teutones. Bueno, así como a los alemanes se les llama teutones, a la gente del norte de Europa se le llaman anglosajones, a los franceses se les llaman los galos. ¿Qué pasó? Que en el siglo IV antes de Cristo, los galos, que eran pueblos de guerra, eran pueblos conquistadores, como la mayoría de esos pueblos en Europa, viajaron de esa zona de Francia hacia esa zona de lo que hoy en día es Turquía, invadieron esa zona, pasaron por Roma, también atacaron a Roma y se apoderaron de esa zona de allí y se establecieron en ese lugar que hoy en día es Turquía, y como ellos eran franceses o eran galos, entonces a esa zona se le llamó Galacia.